Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2 con 1. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Arrancando semana, una semana que será intensa y, bueno, las tiendas electorales poco a poco empiezan a calentar, desde la Convención Liberacionista, después la Convención de la Unidad Social Cristiana. Más adelante vendremos, por supuesto, con las entrevistas de los precandidatos del PAC, el debate del PAC, que es el 3 de julio, en estos micrófonos, y por supuesto la cobertura de la convención el próximo 9 de julio y la cobertura, por supuesto, al resto de partidos políticos. Hoy será tema político también. Iván Barrantes, estratega político, nos acompaña esta tarde. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices. Muchas gracias, Randall. Aquí estamos. A ver si hacemos un programa así bien movido, que llaman, ¿verdad? No lo dudo ni por un instante. Vamos a zanjar una duda del inicio. ¿Estás trabajando con algún precandidato? En Honduras sí, trabajando con el Partido Liberal en la candidatura de Luis Zelaya. Prácticamente estoy desde septiembre del año pasado, ya un proceso bastante intenso, con la primaria, ahora con la nacional. Acá en Costa Rica pues participé con una asesoría más pasiva, digámoslo así, ¿no? Más de colaboración con la campaña de Antonio Álvarez, lo cual se mantiene hasta la fecha, ¿verdad? Pero algo más light, digámoslo, ¿no? Más light, una consejería. Sí, una consejería, como si fueras miembro de una junta directiva y estás ahí sesionando y aportando tus ideas, ¿no? Ok, bueno, que dicha que nos lo comentás al inicio para arrancar justamente. Primero vamos con la pregunta macro. ¿Cómo ves la pre-campaña electoral, Iván? Bueno, es una campaña bastante sui generis esta, ¿verdad? Contrario a campañas de años pasados donde pues había un bipartidismo y había un partido PAC que siempre capitalizaba esto que llamamos el voto protesta, ¿no? Que es el voto anti-establishment. Y, o sea, todo este mito urbano de que el PAC levantaba lo último, no es que el PAC levanta lo último, es que a lo último los que están indecisos y no quieren votar por los dos partidos tradicionales, pues se van decidiendo por la alternativa que existe. En esta elección se dan 3 factores. Uno, ya el PAC no está solo. Hay figuras como Juan Diego Castro, un PUSC renovado, que en toda esta época que el PAC creció, ese PUSC no existía. Un Otto Guevara, que aunque digan lo que digan, sigue vigente, sigue vivo, con su público duro que lo apoya. El republicano del doctor, que el doctor no está muerto, ¿verdad? Y aquí yo quiero que me entiendan, no es que yo diga que Otto puede ganar o el doctor puede ganar, simplemente son competidores que suman puntos y hacen que se disperse más este voto protesta, voto anti-establishment, que en esta elección será un voto anti-liberación, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos un PAC que ya fue gobierno. Como ya fue gobierno, ya no es tan virgen, como llamo yo, ¿verdad? No es tan virgen significa que ya es parte del establishment también. ¿Es de los mismos? No sé si es de los mismos, pero ya su discurso protesta, su discurso antisistema, ya no es tan fuerte porque ya es parte del sistema, ya fue gobierno, ya demostró sus falencias, ya demostró que pues gobernar es una cosa y ser oposición es otra, por lo tanto pierde mucho de esa fuerza que tenía en el pasado, ¿verdad? Déjame ver si te interpreto bien, porque cuando yo pienso en la gran diáspora de fuerzas, digamos, políticas que hay en esta elección, con personas potencialmente precandidatos o candidatos potencialmente atrayentes de votos, me imagino casi de fijo una segunda ronda electoral, porque sería imposible matemáticamente con tanto partido atrayente lograr que alguien tenga más del 40% en primera vuelta. Sí y no. Si Liberación Nacional logra movilizar el 30% de simpatía partidaria, que es lo que ese partido puede llegar, que se ha movido entre un rango de un 20-25, ahora vimos para la convención que logró irse a niveles del 30-32, marcó la última encuesta, o sea que es un partido que es susceptible a la inversión. O sea, esto como en todo mercado, como en toda actividad, cuando usted invierte, pues genera movimiento, genera preferencia a los consumidores. Este partido se invierte, se activa los chips. Y todos tenemos un chip y una ADN liberacionista. Yo mismo, toda mi familia es de Liberación. Mi abuelo fue un gran dirigente de Liberación de Pérez Celedón, era visita obligatoria a todos los candidatos cuando iban ahí. O sea, yo mis votos que hice acá en Costa Rica cuando los hice fue por Liberación. Yo no soy un liberacionista, hoy no me declaro liberacionista. Pero si yo no estuviera en esto y a mí me activan los chips correctos, es un partido por el cual yo votaría.
¿Me entendés? O sea, hay una base y una masa crítica muy fuerte que si el partido es hábil en lograrla movilizar, ese 30%, en un escenario de 30% de indecisión o de abstención en este caso, ese 30 se convierte en un 42. Eso con solo concentrarte en tus clientes duros, sin ir a buscar clientes nuevos. Parte de la decisión estratégica de qué hacer y cómo hacerlo, parte desde ese principio. Y con otra gran ventaja, no hay un player número 2 consolidado. Está Juan Diego, está ahora Pisa, está el PAC, que no es tanto el candidato que tengan, sino apalancado en la buena gestión que está haciendo Luis Guillermo. Ojo que digo Luis Guillermo y no el gobierno, ¿verdad? Está Otto Guevara, que las últimas encuestas lo ponen con 8, 10 puntos. Eso no es nada despreciable. Y en un escenario de dispersión por la lucha, ese segundo lugar, podría ser una sorpresa. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que hay un primer lugar muy bien definido y 4 competidores que se van a tener que batir a muerte por el segundo lugar. Entonces vos estás poniendo, y ahorita vamos a hablar de la estrategia de cada uno de los partidos, pero estás poniendo Antonio Álvarez de Santi listo, fijo ya en la segunda ronda. Si hay por lo menos, y sí, podría ganar la primera. Bueno, pero si hay segunda ronda, lo estás poniendo de fijo en la segunda ronda. Así es, totalmente. Okay. No hay ni una posibilidad de que no ocurra así. No hay ningún partido en este país que logre hacer lo que hizo Liberación Nacional de convocar 430,000 votantes. Vea la que acaba de pasar con el PUSC. Bueno, la del PAC yo creo que va a ser mucho menos de lo que fue hace 4 años con Luis Guillermo, creo que fueron 20,000, una cosa así. Sí. La del Frente Amplio, la del Movimiento Libertario van a ser internas, o sea, ni siquiera son abiertas. Van a ser abiertas. Pero ¿qué tiene de relación la convención interna con las elecciones nacionales? El PAC, 20,000 personas hace 4 años en la convención interna. 1.300.000 votos en segunda ronda electoral. A ver, dividamos. 600,000 en la primera vuelta. La segunda ronda obedece a otra lógica. Bueno, sí, está bien. Quedémonos en la primera ronda. 20,000 versus 600,000. Sí, 600,000. Gracias, Chilita. En un escenario en el cual, de nuevo, con un voto protesta muy grande, que el de hace 4 años fue muy grande, cuando usted suma los votos del Frente Amplio y del PAC, entre ambos logran casi el 52% de la votación nacional, y entre ambos logran prácticamente 22 diputados. Yo creo que la centroizquierda en este país nunca más va a tener una ventana donde logre esa masa crítica que lograron estos dos partidos. ¿A quién estás poniendo en centroizquierda? PAC. PAC es centroizquierda. Y el Frente Amplio es más izquierda que centro. Casi bolivariano, según ellos, ¿verdad? Aunque depende con quién hable usted ahí, dependerá qué tan light, qué tan heavy izquierda sea, ¿verdad? Sí, depende si habla con doña Ligia o con don Edgardo. Exactamente, pero es más izquierda que el PAC. Acuérdate que en el PAC conviven 3 almas. Convive la izquierda progresista, el otonismo ortodoxo y esto que llaman Luis Guillermismo, que es lo que se ha estado imponiendo y que es algo más centro-izquierda, más socialdemócrata, más al PLN más al PLN histórico. Exactamente, que es un poco la herencia que quiere o la bandera que quiere tomar Carlos Alvarado, una apuesta bastante arriesgada, porque cuando yo me caso con el cambio y seguir gobernando como lo está haciendo este gobierno, si este gobierno mete la pata los últimos 6 meses, no hay forma que te quites esa mochila de encima, ¿verdad? Pero de eso vamos a hablar después. Sí. Lo que te estoy diciendo es que, y retomando tu pregunta, las elecciones primarias, así como las elecciones municipales, lo que demuestran es el poder del voto duro de un partido. El poder del voto duro significa es la base de votantes fuertes, fieles, y este negocio, como cualquier otro, se construye sobre la fidelidad de tus clientes. Si usted logra mantener la fidelidad de tus clientes, construir sobre eso es mucho más fuerte. ¿Por qué un partido como el PAC hace 4 años logra crecer de esa manera? De nuevo, porque no hay muchos competidores que le disputen el voto protesta. Que ese voto protesta se refleja siempre en la no afiliación partidaria, que típicamente anda en un 50%, y en la no afiliación ideológica, donde ya la gente, estos discursos de centro, izquierda, derecha, no tienen sentido. Y que eso se refleja en números de 20, 25, hasta 30% de abstención, que para un país como el nuestro, con tradición democrática, son altos. O sea, hay una desafección hacia la política, y si uno que se sienten afectados o no afines a la política decide ir a votar, no lo va a hacer por un partido tradicional, porque es un voto protesta, es un voto castigo. Imagínate, Rander, que cuando yo vine aquí en noviembre del 2013, que vine de Chile a hacerme cargo de la campaña de Luis Guillermo, la base de indecisos, porque hay 2 tipos de indecisión, 60%. ¿Cuáles son los 2 tipos de indecisión? Indecisión / abstención. El que te declara de entrada que o no va a votar o no sabe por quién va a votar. Y a eso súmele de los que sí saben por quién van a votar, que no tienen candidato. Esa gran masa eran 60%. O sea, en noviembre, cuando yo vine, que me decían que Johnny Araya iba a ganar, yo decía, pero no puede ganar.
66-60% de consumidores, 6 de cada 10, que no tienen definido qué van a comprar. Entonces hay que entender esa masa crítica, cómo se comporta y trabajar en función de ese objetivo. Pero hoy también hay 6 de cada 10 que no sabe por quién va a votar. Hoy ese porcentaje es más bajo. ¿Cuánto? ¿Un 1%, 2%? La última que vi del CIT, ese porcentaje está creo que en 40%. ¿Por qué? Porque aparece un personaje que se llama Juan Diego Castro, que es un personaje que recoge estas pasiones, ¿verdad? Y estas emociones y esta las emociones antisistema. Yo por eso le llamo a eso candidatura abuelo gallina. Son candidaturas que nacen muy fuertes, muy potentes. Bueno, el Frente Amplio en cierta forma fue así también hace 4 años. Tratan de mantener el vuelo estable, pero tienden a caer. ¿Por qué? Porque cuando ya están en campaña tienen que pagar el desgaste de una campaña, el enfrentamiento, la exposición de ideas, porque es muy fácil ser antisistema y otra cosa es tener ideas y proyecto país, ¿verdad? En Honduras estoy viendo una situación similar con un tipo que se llama Salvador Narral, un comentarista deportivo, ha sido un narrador de fútbol de allá por años, y es el tipo que iba liderando, pero ha ido desgastándose porque poco a poco la gente va tomando conciencia de que esto no se trata de votar castigo al sistema, se trata de votar por un proyecto de país, ¿verdad? Pero en el caso del Frente Amplio, ¿cuánto pesó el miedo? Y aquí, vamos a ver. Yo creo que a veces que el Frente Amplio tiene sus propios demonios a lo interno y es justamente esa división, ¿verdad? Que hay unos más moderados, pero hay otros claramente chavistas. Ligia Fallas, un día estuvo aquí hace un par de meses, hace como un mes. Es totalmente claro. Es totalmente... Que es admirable, dígame. O sea, yo admiro a la gente que es consistente y es admirable 2 cosas. Uno, que sea consistente, y otra es que sea consistente con los ejemplos que tenemos en América Latina, ¿verdad? Exactamente. Digamos, está casada con el tema. Hay que ser valiente para defender el gobierno de Maduro. Así es. Entonces la gente hacia el final, yo tengo la percepción por lo menos de que hacia el final de la elección de 2014 se identificó al Frente Amplio, ya no con ideología, no derecha e izquierda, Venezuela. Y Venezuela resonaba hace 4 años, pero hoy Venezuela resuena y van con toda la fuerza. De hecho, a esta hora están reunidos los cancilleres de la OEA con toda la fuerza del miedo a vivir en una crisis como esa. Sí, aquí, Randall, hay un tema y es una teoría de trabajo que yo siempre manejo, ¿verdad? Habemos 3 tipos de sujetos, los que estamos metidos en esto. Vos, yo, los oyentes. Sí. No te voy a preguntar cuánto es el rating del programa, pero no es que sea un rating de más del 10%, o sea, porque esto está dirigido a un público reducido. Así es. Estamos hablando de un 5% de la población. Nos gusta la política, nos informamos, pasamos metidos en esto, discutimos de esto, etc. Digamos que nosotros por poder de influencia podemos permear a un 15%, transforma un 20%. Hay otro 80% que no está ni ahí con eso. Están otros temas. Tu cara me suena ayer. La liga perdió. Estoy de acuerdo con vos. Por eso dije que no es un tema ideológico, sino es un tema de percepción. Y hoy vos vas a la calle y le preguntas a cualquiera a Venezuela y te dice: Venezuela está en crisis, está muriendo de hambre. Y tal vez no entienden las causas políticas o las consecuencias políticas. Simplemente es Venezuela. Es quedarse con el titular. Exactamente. No profundizas. Pero tomando el ejemplo del Frente Amplio hace 4 años, el Frente Amplio nunca fue sólido. Era una moda, antisistema, muy atractiva. Y un personaje, Villalta, joven, virulento, medio anarco, atractivísimo. Pero cuando uno profundizaba en investigación, es que, de nuevo, yo soy insistente, esto no es un negocio de hacer publicidad, esto no es un negocio de hacer comunicación, esto es un negocio de investigar y entender qué demanda el mercado de lectores y qué es lo que usted puede proponer como proyecto, como candidatura, para tratar de captar lo más que pueda de esas necesidades que están ahí. Y la necesidad del 80% de la población no estaba en la discusión ideológica. Esto que si era bolivariano, eso no le interesaba a nadie. La gente lo que quería era un liderazgo, que surgiera un liderazgo nuevo fuera de la política. Y el trabajo con Luis Guillermo fue ese, fue presentarlo, posicionarlo como un líder, que fuera poco conocido, se transformó en una ventaja porque podía jugar un papel de outsider y entonces empezó a cooptar un espacio que los demás, por estar en una discusión política, nunca lo captaron. Ni en los debates. Exactamente. ¿Quién es el outsider hoy? Ok, hoy se da una situación muy interesante. Outsider antisistema, Juan Diego. Que es curioso, porque fue ministro en varias ocasiones. Claro. Pero el grueso del padrón electoral no recuerda a Juan Diego Castro como ministro. No, pero lo conocen con su discurso actual. Exactamente. Que es un discurso... Que es muy diferente, de hecho, los dos Juan Diego Castro. Exactamente, es un discurso bastante confrontativo, bastante atractivo para ciertos segmentos. Hay un fenómeno interesante que yo no lo tildaría de outsider, pero lo que está pasando con Luis Guillermo es bastante interesante. O sea, Luis Guillermo Solís, después de llevar 2 años palo,
como presidente, Sí. entendió pues que no tenía que alterar el diseño que había traído como campaña, lo retoma, lo pone de nuevo, y su presidente está en campaña, lo cual está bien, porque el gran fuerte de él es estar en campaña. Ahora hasta se come una avispa y le sale todo bien. Es que está bien jugado. O sea, No, claro, a mí me pareció genial. A ver, yo le digo una cosa. Pero analíticamente me llama la atención. No. La reacción del presidente. No llama la atención. Ese es el presidente. Ese es el Luis Guillermo. Luis Guillermo tiene dos personajes. Sí. El que arranca la campaña del PAC, Ujú. tengo 2 sacos, 2 relojes, la barbería, todo esto, aquella, y el performance en los debates, que lo veía un hombre, un catedrático, con un lenguaje a veces un poco lejano, ¿verdad? Que sí, pues sonaba un hombre respetable, humilde, académico, inteligente, y el corte que se hace en algún momento, porque se sonará muy bien todo eso, pero tenía 5 puntos, para posicionar un líder más cotidiano. La gente hoy por hoy no busca política, busca cotidianidad. Que el sujeto con el cual yo me voy a casar sea lo más parecido a mí. Empatía. Que sea lo más, exactamente, que eso es lo más parecido a mí. Hey, Randall, ¿cómo anda la gente afuera? Ujú. Con deudas, ¿cómo pago la tarjeta de crédito? ¿Cómo me puedo abrir un poco yo además de mí mismo? Porque no la estoy pasando bien. O sea, uno necesita encontrar ciertas empatías, ciertas emociones que en el discurso duro de la política se pierde. O el otro extremo, que es Juan Diego, que viene entonces con un tema un poco desestabilizador, un poco ahí, ¿verdad? De enfrentamiento, porque hay gente que busca cotidianidad y otra gente está tan cabreada que lo que busca es otra cosa, ¿verdad? Ujú. Y esas cabreaciones son, Revolución. exactamente, esas cabreaciones son las que generan situaciones como Venezuela. Así nació Venezuela. Chávez nace una cabreación del sistema Así contra la clase dominante. Y eso es lo que está en juego. Te voy a leer varios comentarios de los que nos están llegando a través de redes sociales. Dice Volcán Poás, sí, el público, porque efectivamente el público de Matices está dirigido, vamos a ver, nos ha ido muy bien, pero está dirigido hacia un público específico, que es el que se interesa por estos temas. Dice Volcán Poás, sí, somos un público poderoso, refiriéndose a los oyentes de Matices. Dice Chepe Centro, si el bus gira hacia la derecha, se baja dirige a Fallas. Sí, seguramente. Miguel Benavides dice, entonces hoy llevaron a un vocero de Liberación Nacional. No, yo no soy vocero de Liberación Nacional, yo soy un analista de mercado, simplemente por un tema coyuntural, pues he ayudado en esa campaña, pero el día que yo deje de ser objetivo, pierdo mi trabajo. Ok, vos pones Antonio Álvarez o ganando en primera ronda o liderando la segunda ronda como analista, como estratega, Sí. no como Eso- analista, como y eso- estratega, no como parte de sus Exactamente, de y sus eso, consejeros. Randall, si cualquiera que revise mi Facebook, vas a ver que esto lo vengo diciendo hace 6 meses. Antes de que fueras consejero. Sí, yo vengo diciendo desde hace rato, yo decía, le gana a Figueres y le gana por 10, 12 puntos. Ujú. Figueres cometió un error estratégico grave, es el síndrome del candidato Twitter, que llamo yo, o sea, creer que por tener ruido en redes sociales ya se puede ganar una candidatura. Hay toda una moda en esto, y eso no es cierto. Las redes sociales son un simple medio de comunicación más dentro de una mezcla de mercadeo, que dependiendo a qué público le hable uno, son relevantes o no. Ujú. No es que es una panacea. Dice Miguel Carabaguías, cuando dijimos que Lija Fallas era valiente Juan Santamaría, apoyar a Maduro es otra cosa, dice Miguel. Hay valientes Carabaguías. de valientes. Sí, hay variantes positivos y otros no tanto. Así es. 2,19. Yo veo, y que te lo quería compartir, que por ejemplo, cuando hay unas fuerzas tan difuminadas como las que se notan hoy, porque Ujú. puede ser otra realidad muy diferente dentro de 6 meses, yo veo más o menos a 4 o 5 partidos entre el 21, 22, 23, 24 y 30. Ujú. Aquí, el gran rompecabezas que yo no logro ni voy a pretender construirlo porque no me toca en mi rol es cuáles son esos 5 y cuáles son de esos 5 los 2 primeros que irán a segunda Ay, ronda. mira, hoy por hoy, no porque lo diga yo, sino porque los números lo dicen, ya sean investigaciones que son accesibles, otras a las que uno tiene acceso por el trabajo que uno tiene, Ujú. conversaciones, investigaciones cualitativas, etcétera. Hay una líder que es el Partido de Liberación Nacional y Antonio Álvarez de Sante. Es una realidad. ¿Por qué? Porque es el partido más grande de Costa Rica. Usted agarra cualquier investigación que existe y es un partido que no te baja el 25%. Lo acaba de mostrar en la, ¿cómo se llama? En la primaria, convocó 430,000. En una primaria típicamente te llega la mitad de la gente que te declara que va a ir. Entonces, por ahí anda. Anda por ahí. Anda por ahí. Y ahí le pongo 4 sujetos. Ujú. 2 con ciertas características muy parecidas y otros 2 con ciertas características muy parecidas. Hablemos de las características de Rodolfo Pisa y Carlos Alvarado. Carlos Alvarado, en una apuesta continuada del gobierno, Ujú. o Welmer, cualquiera de los dos,
pero pareciera que pinta más Carlos, ¿verdad? Donde hay un PAC con una base del 10%, esa es la base del PAC. Déjalo ahí, déjame quién nombras y nos vamos metiendo poco a poco. Dos candidatos muy parecidos, el del PAC, y el del PUSC. Y el del PUSC. Correcto. Pisa y Alvarado o Welmer. Exactamente. Ok, ¿cuáles son los otros dos? Otto y Juan Diego. Otto es Otto. Otto no es el Movimiento Libertario. Otto es un candidato que es capaz de meterle una relación de 5-1 por personal branding, por marca personal, al partido donde está. O sea, ¿y Natalia la estás anulando? No, si es Natalia, va a ir con el voto natural del Movimiento Libertario. Natalia pero usted es que es Otto. Yo creo que es Otto, ¿verdad? Pero bueno, el tema de esas internas cerradas es que puede pasar cualquier cosa. Si hace 4 años yo te hubiera dicho que el que ganaba la interna del PAC era Guillermo Solís, ¿qué me hubieras dicho? La gente se hubiera dicho, más o menos, la favorita era Epsi. Es más, Juan Carlos Mendoza era un personaje también ahí como que no no pintaba mucho, y resulta que la gran disputa fue entre Mendoza y Luis Guillermo. Ese es yo no sé el problema, ese es el fenómeno que se da cuando las internas son muy cerradas. O sea, el voto partidario se mueve en una lógica muy diferente a la que se mueve el voto foráneo, ¿no? Desapareciste 2 actores de esos 5 que podrían ir a segunda ronda. Uno es el Frente Amplio, con Edgardo Araya. Sí. Y el otro es el doctor Hernández, del Republicano. Porque cuando uno toma los números, lo que está viendo es que ya es una tercera línea, lo cual no elimina que pudieran hacer de nuevo. Estas son fotos del momento. Sí. Puede pasar cualquier cosa aquí a futuro. Ahora, difícil lo veo para el Frente Amplio. 3 cosas. Por sus actos los conoceréis, dicen, ¿verdad? Y el performance y la gestión del Frente Amplio no ha sido la más óptima. Número 2, no tienen un candidato tan potente en términos mediáticos, en términos de generar un atractivo como lo tuvieron hace 4 años. Y para mí el factor más determinante es que es muy diferente hacer campaña Frente Amplio cuando el gobierno es Liberación a que sea un gobierno amigo como el PAC. Porque la retórica de la izquierda siempre es de crítica al establishment. Liberación es establishment, el PAC y Luis Guillermo no. Y ahí entonces se pierde mucho la fuerza del discurso frente amplista. Por lo tanto, no es lo mismo que hace 4 años. ¿Te acordás? Los mismos de siempre, ¿verdad? Sí, ese era el discurso. Exactamente, hoy ese discurso no aplica. ¿Ok? Y el Partido Republicano es un proyecto, pues, de Rafael Ángel Calderón, que a mí me parece uno de los políticos más hábiles que existen en este país, en ese sentido, en el cual, pues, él tiene bien definido que está construyendo un partido, le va a favorecer mucho que el candidato sea Pisa, porque, bueno, usted lo vio ahora en la interna, este discurso de Rafa Ortiz, de que yo sí representaba el socialcristianismo hueso duro, hueso colorado, y Pisa casi que era un infiltrado libertario. Esa misma situación se va a ir a un escenario donde el republicano va a reclamar el espacio social cristiano. El espacio social cristiano al cual Pisa no representa, y esos votos que el doctor logre captar de ahí en un sprint final son votos que le pueden doler a Pisa. A Pisa en este caso. Dice Pablo Funes, qué placer escuchar a Iván Barrantes. En Argentina es material de estudio su campaña presidencial de Luis Guillermo Solís, dice Pablo Funes. Pablo sí trabajó conmigo, yo algunas colaboraciones hemos tenido con Pablo. Miguel Caraballo nos está mandando algunas consultas también, igual que la gente en Twitter. Recuerde que usted puede hacerlo en Twitter en @monumentalcr y en Facebook bajo la cuenta de Noticia Monumental. Voy a hacerte un par de preguntas que te están haciendo aquí generales y después entramos a los candidatos. Mastica dice, muy interesante el Matices, como siempre escuchando atentamente, gracias Mastica. Vini Brenes dice, Liberación no tiene empatía, es un partido de ricos lejos de la realidad. Viva Juan Diego Castro. Bueno, primero es fan de Juan Diego Castro, primero está claro, lo que Liberación no tiene empatía ¿con quién? Me gustaría saber la edad de, ¿cómo se llama el muchacho? Vini Brenes. De Vini Brenes. Liberación es un partido muy empático en segmentos de 35, 40 años hacia arriba, es una realidad. En jóvenes, ¿no? Es que en jóvenes ninguno es empático. Okay. O sea, el joven es apolítico, aideológico, cree más en los liderazgos que en los partidos, cree más en las causas que en los proyectos políticos, y en los jóvenes está muy difuminada la preferencia. Obviamente partidos como el Frente Amplio y el PAC tienen mucha preferencia en los jóvenes, el Movimiento Libertario tiene mucha preferencia en los jóvenes, porque cuando uno es joven lo radical es atractivo. Es lo que llama la atención. Exactamente, irrumpe Juan Diego, de cierta forma, o sea, es bastante competitivo el tema en ese segmento, que es el segmento que típicamente es el que nutre de más gente los números de la abstención y la indecisión.
Déjame ver un segundo si logro llegar a las consultas. Aquí está. Dice Mula de Carga, no me pareció una buena jugada de parte de Antonio Álvarez reclutar a Johnny, ambos desertores de Liberación Nacional. ¿Qué pensás al respecto? Te pregunta directamente. Antonio no recluta a Johnny. Johnny, por un fallo, creo que fue la sala cuarta, puede regresar a Liberación, regresa el momento que casualmente Antonio es el candidato. Si hubiera sido Figueres el candidato, Johnny Araya no regresa. Por un tema de una diferencia entre ambos. O sea, ya hubiera sido una actitud de Johnny. O sea, nadie va a ir donde no es bien recibido, ¿verdad? O va a tener problemas. Así que eso como que Antonio se jaló a Johnny, eso no es tan así, ¿verdad? No fue que se gestó ese regreso solo porque Antonio ganó. Eso ya estaba dado antes de que fuera la elección de la primaria Liberación. Dice Miguel Carabaguía, saludos para Iván. Saludos, Esa Miguel. marca privada de Otto versus su movimiento libertario, ¿existe algo similar en otros partidos pero al revés? ¿Existe algo similar en otros partidos? Bueno, usted lo pudo ver en la segunda vuelta de hace 4 años, sin candidato, el Partido de Liberación logra 23%. Ahí es donde se demuestra que la marca partido a veces puede ser más grande que una marca candidato o viceversa, ¿verdad? Dice Vini Brenes, se contestó, tengo 44 años y fui liberacionista toda mi vida, nunca voté por nadie diferente hasta estas próximas elecciones. Ok, muchos de los seguidores de Juan Diego andan en el rango de, ¿cómo se llama? Hay 2 rangos ahí, 25-34 y 35-44, especialmente 35-44 donde hay un sentimiento, ¿verdad? Anti-establishment bastante fuerte. Dice, vamos a ver, porque entraron un montón. Lo que no quiero es quemar específicamente las de los candidatos. Dice Alex Cerdas, ¿qué opina Iván de Sergio Mena? Mira, yo creo que Sergio está en un proyecto interesante. Hizo una primera salida, ¿verdad? Hace 4 años. Logra ahí que medio lo conozcan. En las alcaldías, por medio del sistema de franquicias que hizo, logra posicionar al PNG con una votación interesante, con un discurso, bueno, fuimos más grandes que el movimiento libertario, o sea, ya eso te da cierto discurso. Va por la primera diputación de San José, lo cual no me cabe duda que es su objetivo primario, más que la presidencia, lo cual le va a dar más protagonismo y lo pone de cara a un tercer periodo, en el cual va a optar, pero ya va a haber cumplido una curva de aprendizaje. Sergio, ¿qué edad tiene? ¿36, 38? No, creo que ya cumplió los 40. Bueno, pero recién, digamos. Recién 4 tiene 44, está todavía, ¿verdad? Muy joven y si lo ha hecho como estrategia, lo ha hecho muy bien. Dice Jauce R, ¿qué definición de populismo tiene Iván Barrantes y qué tan beneficioso o dañino puede ser en una campaña? Populismo para mí es cuando usted sobrepromete, exagera y dice cosas que al final no va a hacer con tal de ganar. El fin justifica los medios, ¿verdad? Es dañino para cualquier democracia el populismo, porque al final, cuando uno construye expectativas tan fuertes y no las cumple, se generan fuerzas que a veces pueden ser incontrolables. Dice Volcán Poada, Juan Diego Castro pregunta, ¿es el elemento distorsionador de esta elección? Yo no diría distorsionador, pero es el elemento que puede hacer que ciertas cosas que uno da por lógicas no se den. Por ejemplo, si usted habla con cualquier PAC, yo tengo un montón de ellos dentro de mis fans de Facebook o antifans, no sé cómo llamarlos a veces. Okay. Ellos siempre viven con este mito urbano de que el PAC levanta a lo último. Claro, el PAC levantaba lo último porque antes era la única opción antisistema que existía en un bipartidismo del PUS y el PLN. Para mí hoy el gran afectado y el gran damnificado de la presencia de Juan Diego va a ser el PAC. No porque existe una afinidad ideológica entre los seguidores del PAC y Juan Diego, sino porque Juan Diego se va a robar mucho. Gente, en plenos términos numéricos. Exactamente. De hecho dice Andy, tantas opciones para el establishment o anti el establishment no es ventaja para Liberación Nacional. Totalmente, o sea, de nuevo, va a haber un gran primer lugar y 4 disputándose el segundo lugar. David Díaz Moya dice, yo no puedo concebir la idea de que alguien de menos de 60 años vote por Liberación por gusto y no por color. No es así. Mira, los votantes de Liberación y del PUS son de 40 años para arriba. Es una realidad. Mi generación, la generación que todavía tenés vos, ¿verdad? 35. Bueno, yo tengo 46. Mi generación, que es la que llaman la generación X. Bueno, yo nací cuando ya saliste de la escuela. Exactamente, vos. La generación X, que somos nosotros, la generación Wall Street, que llaman la generación MTV, de los 80s, es una generación que es una generación bisagra entre las generaciones baby boomers y más arriba y lo que mal llaman millennials, que es generación Y y los Z,
que son los chicos de 18 años para abajo, y que se van a incorporar muchos a la votación. Nosotros somos la generación bisagra, o sea, no somos tan tecnológicos como los otros, pero somos más tecnológicos que los que están arriba nuestro. Así es. No somos tan liberales, bueno, yo sí, pero el grueso como los más jóvenes, pero tampoco somos tan conservadores como los otros. Somos la generación bisagra, y yo siempre he dicho que ya sea en esta elección o la otra, el llamado a ser presidente de este país es una generación X, que haga la transición entre esta generación de políticos, Oscar Arias, Otón Solís, Luis Guillermo Solís, toda esta gente, Figueroa, toda esta gente viene de los 80s. Pero la gente millennial, mal llamados, de 35, 38 para abajo, todavía están muy jóvenes. Oiga, Antonio Álvarez viene de los 80s. Pero era muy joven en ese momento. Sí, claro, pero yo estaba en la escuela cuando fue... Exactamente, fue Yo estaba en la escuela cuando salió en Perfil. Así es. Eran los ministros más jóvenes en el gobierno Oscar Arias. Yo podría decirte que esta es la última elección... ¿No lo estás defendiendo ahí, Iván? No, esta es la última elección donde se juega que esta generación prácticamente gane o sea protagonista, y dentro de 4 años vamos a tener figuras: Sergio Mena, Carlos Alvarado, si no ganara iría por segunda vez, José María Villalta, estoy seguro que irá en el 22. Ya le tocaría el tema a Natalia. Saque los rangos de edad, un tipo ya de 40. Claro, no, te pregunté que si estabas defendiendo a Antonio porque metiste a Figueres en el saco de los políticos viejos, pero tienen casi la misma edad. No, también, no lo metí pues no lo nombré, pero sí, está en el mismo paquete. O sea, hay una foto muy interesante que salió hace como 6 meses, cuando don Oscar estaba en eso de que si iba o no iba, que sale don Oscar con Otón y Luis Guillermo a la par. Ahí habían 2 mensajes, ¿verdad? Estos siempre han sido empleados míos, y el tercero, que yo lo capté, es: esto es una generación que tiene 40 años de manejar los destinos del país. En el público joven, 18, 20 años, lo que van a buscar en la próxima elección, honestamente, en esta elección no hay un referente, no hay un protagonista que logre captar el imaginario del mundo joven. Hablemos de 18 a 30, 32 años. Pero en la próxima elección ese hombre va a salir. No en esta. Esta todavía se juega bajo las reglas tradicionales. Son las 2:33. Voy a revisar un momento nada más el muro en Facebook a ver si hay alguna otra consulta antes de ir a la primera pausa y venir a meternos directamente con cada uno de los candidatos o precandidatos presidenciales. Vamos a ver, aquí vi uno. David Segura dice: ¿puede surgir una figura conocida pero sorpresa como candidato y que pueda hacer un cierre final como el que hicieron en el PAC en 2014? Ya no hay tiempo. O sea, realmente todos los actores que están son bien conocidos. Tal vez los únicos que podrían apelar a que no son conocidos son los del PAC. Son los del PAC. Y Sergio Mena. Pero Sergio, bueno, está apenas en conformación de una estructura, de un partido, o sea, está verde todavía, ¿verdad? Luis Blanco dice: Liberación no tiene la fuerza suficiente para obtener más de 850,000 votos en febrero de 2018 para ganar la presidencia. Lo más probable va a haber segunda ronda. Álvarez no está teniendo el apoyo de los figueristas de Hueso Colorado. Yo en eso soy muy escéptico, ¿verdad? Yo vengo en una interna en Honduras, donde fue muy violenta la cuestión, ¿verdad? Muy potente, y nos ha tomado 3 meses este proceso de unidad. Hay que entender algo, o sea, esto no es un club de amigos, esto es competencia. Cuando usted participa en una interna, en una colección primaria, usted está compitiendo. Como en un partido de fútbol, van a haber golpes, van a haber patadas, van a haber codazos, siempre y cuando reine el fair play. Eso al final toma un tiempo recuperarse, pero al final todos somos del mismo partido. Excepto en el PAC, porque por lo menos hasta este instante no ha calentado. Yo pensé en el PUS que no iba a calentar y calentó la última semana un poquito. Pero bueno, calentó algo, es que yo pensé que no iba a calentar nada. Es que el problema del PUS está sujeto a un problema de inversión. Si usted ve lo que invirtieron ambos candidatos, fue una inversión muy básica. Eso se refleja en el 70-30 final. Es un 70-30 que viene establecido desde hace 6 meses. Yo esperé el esquema del debate nuestro del PUSC hasta la última semana para ver cómo iban las cosas, porque era muy difícil armarlo. Claro. Y el del PAC va a tener que esperar hasta la última semana. Sí, pero en el PAC se nota que hay un pacto de no agresión. Por supuesto, pero es que imagínese usted, Iván, imagínate vos, porque yo le hablo a Iván de vos, imagínate que el 3 de julio aquí sentado yo le digo: don Welmer, ¿tiene usted un minuto para responder
Y no, se lo cedo a don Carlos. No, yo se lo cedo a don Welmer. No. Sí, es un hipotético bastante factible. Por eso me esperaría hasta la última semana. Hasta ahora han avanzado, sí. Y cuando surgió cierto ruido, entonces no era personal. Yo estaba criticando. Sí, hay un pacto, una agresión que a todas luces obedece a un diseño de verse muy diferentes a la política tradicional y darle sustento a este discurso de que no somos como ellos, somos diferentes. Un poco el PAC sigue jugando a eso, ¿no? Dice, vamos a ver, Alex Flores, su trabajo no es muy científico, Iván. Son guavas como la suya hace 4 años y la de Giovanni Bulgarelli, el del menos malo. Es que esto no es un tema de hacer publicidad, de nuevo. Aquí la gente se engaña, ¿verdad? Uno tiene que investigar muy bien, definir muy bien cuáles son las rutas posibles y sobre eso tomar planes de acción. Evidentemente no todo plan es triunfador, esto es como el fútbol, uno es DT y a veces pierde campeonatos y a veces Usted gana. Usted ganó con el PAC, con Luis Guillermo Solís, perdió las municipales con el Frente Amplio. Sí, pero ahí también hay que hacer una observación muy interesante. En el movimiento libertario, nosotros desde noviembre del 2015 sabíamos que si acaso sacábamos un 5%. Hay una reunión muy ilustrativa que yo tuve en el Club Unión con Otto, Danilo y no me acuerdo quién más estaba, donde les dije, es eso, aquí no se abandona el barco porque hay que ir hasta el final, pero estemos claros que sin inversión no puede haber resultados. Y el movimiento libertario, el tiro de gracia que recibió fue cuando fue el juicio y la sentencia, que ante esa contingencia de 300 y resto millones, creo que fue el fallo, nadie iba a meter un solo centavo. Y ya pues Otto meter más dinero producto de sus garantías y temas hipotecarios tampoco, o sea, no había por dónde agarrar, no había por dónde generar algún tipo de acción. María García dice, ¿se puede hacer campaña directamente para los de 18 a 35 años? Sí, o sea, siempre se puede, pero es un tema de a ver, en estrategia siempre decimos a quién le hablo, a quién le tengo que hablar. Y esas son las decisiones que son complicadas. Si yo sé que 18 a 35 años está más, llamémosle prostituido, está más disperso, es menos afín a temas electorales y requiere mucha inversión de parte de uno, y cada dinero invertido ahí puede ser más redituable en otros segmentos, es un tipo de decisiones que hay que tomar, ¿verdad? ¿Cómo lo hago, dónde lo hago y a quién le hablo? Que se puede. Que sea la estrategia correcta, es otra historia. Dice Chico Fonseca, me parece que el trabajo del señor Barrantes es serio y muy agudo. Sergio Morfeus dice, gracias. A mí Juan Diego Castro me parece que utiliza una estrategia muy chabacana. Bueno, ahorita entramos a analizarlos. Volcán Poás dice, creo que la gente se inclina más por el voto castigo que por el mensaje populista. Hay que determinar quién será el golpeado. Chico Fonseca dice, saludos Randall, el ajedrez político se juega pensando 2 jugadas adelante. Se pensará en Luis Guillermo Solís para la siguiente, supongo que estará pensando en 2022. Bueno, cuando usted habla con el presidente, él dice que él no va a la reelección, ¿verdad? Cuando habla con todos los presidentes, dicen eso. A unos que aspiran después a la reelección. No, pero eso sí, uno que tiene un poquito más de cercanía sabe que no está en la agenda. Pero los políticos siempre dicen eso. Antonio Álvarez dijo aquí, el 30 de mayo 2018 me voy, y después aquí en esos mismos micrófonos dijo, no, cambié de opinión. No. Lo que pasa es que está satanizado cambiar de opinión. Ese es otro tema. Lo que pasa es que se van dando, o sea, puede que uno tenga una decisión muy interiorizada en algún momento, pero se van dando ciertos movimientos y ciertos movimientos de tablero en el cual esa decisión uno la empieza a meditar porque se da cuenta que serían los astros, ¿verdad? ¿Qué más valiente? ¿Cambiar de opinión o ser consistente? ¿Cambiar de opinión cuando uno ve que hay argumentos o ser consistente terco? Cambiar de opinión. Porque cuando usted es consistente terco, usted lo que está tratando de mostrar es soy consistente y estoy casado con mis ideas, y estar casado con las ideas denota cierta inflexibilidad, y la inflexibilidad puede ser el principio de cosas problemáticas, ¿verdad? Alberto dice que se sorprendió cuando yo dije que tenía 35, dura la vida. Sí, lo duda, Alberto, ha sido dura conmigo, pero bueno, no importa, sigan escribiendo. ¿Saben para qué sigan escribiendo? Para callar a Iván de que es poco el público de Matices, entonces sigan escribiendo en Twitter, hay que hacer esto, hay que hacer esto tendencia. Querido Randa, no, yo lo que dije es que por naturaleza el programa está dirigido a un nicho, pero que dentro de los programas de nicho, para mí es el mejor, y aquí lo digo sin afán, ¿verdad? Eso es para que me trate bien ahora en la segunda parte de la entrevista. 2:40, vamos a la pausa y regresamos. Una producción de Noticias Monumental.
4:44 de la tarde. Iván Barrantes está con nosotros, estratega político. Dice Volcán, el problema de liberación es su imagen tan institucional. La gente tampoco se irá con payasos y cimarrón estilo PAC. Mauro dice, tiene razón Iván Barrantes en el hecho de que muchos sobredimensionan el poder e influencia de las redes sociales. Yes. Ross dice, él es el estratega de Antonio Álvarez, por eso lo da como triunfador. Ani Carrillo, me parece un poco prematuro aventurar un triunfo de liberación. El candidato no ayuda, muy buen programa. Gracias, Ani. Leo Guillén, yo con 34 y no me pierdo la programación de Monumental. Gracias, Leo. LP.com dice, Matías tiene el público a los influencers, quienes quieren mejorar y no solo quejarse. Jonathan Montenegro, creo que Iván piensa en ganar y sabe que con De Santi tiene la única posibilidad real de hacerlo. Dice Febe Cruz, mi jefe de información, tiene razón Iván, es el mejor programa de nicho. Gracias Febe, y no es porque sea la jefe de información, ya me lo ha dicho en persona. Cotizando las acciones. Miguel Benavides dice, estoy con los dos, Matices no es para todos, pero en su nicho el líder de audiencia. Saludos desde Pérez Celedón, Jonathan Montenegro, David Scott, escuchando atentamente lo que dice don Iván. Adolfo Rodríguez, eso de Randall Rivera, demostremos que hay matices para el rato. Alex Cerdas dice, gracias Randall por aclarar mi duda. Otra, la gente pide campaña de propuestas, pero a ustedes les gusta que caigan a piña de pleitos. No a todos, Alex. Yo puedo defender los debates de Monumental con realmente. Clarísimo Iván Barrantes dice, Tucán, obvio, ya está parcializado por Liberación, pero está muy claro. David Barrientos dice, Iván presenta un análisis interesante de actualidad política, pero es un poco ciego con Antonio Álvarez. No ve el cuadro completo. Pero yo les pregunto, ¿qué es lo que tengo que ver? Yo les estoy diciendo los números de cualquier encuesta, de cualquier investigación formal hasta la fecha, coloca al partido, ni siquiera hablemos de candidato, coloca al Partido de Liberación a la cabeza y como el partido más grande de este país. Yo lo que estoy diciendo es que si ese partido es lo suficientemente hábil y efectivo en retener a su público, como si esto fuera un negocio retail, el CRM, fidelizar a sus clientes, sus posibilidades de ganar son altísimas, dadas las tasas de abstención que existen en el país, que andan entre 25 y 30%. Y entre más jóvenes se incorporen al padrón, la abstención tiende a crecer, porque votan menos. Es una realidad, y que no solo pasa en Costa Rica, pasa en otros mercados, por la desafección natural que el joven actual está presentando hacia la política tal cual se presenta en campañas electorales. Es una realidad. Bueno, metámonos a esa realidad donde Iván, yo sé que usted lo disfruta, además, claro, pero le van a dar absolutamente. Denle, metámonos con Antonio Álvarez de Santi. Nada más yo siempre he sido... Déjeme revisar algo antes. Ya, 1, 2, 3, 4. Somos cuartos en tendencia. A ver, a tuitear rápido, señores, y hacer las preguntas en Facebook. Somos cuarto a esta hora. Ahora sí, ¿qué me ibas a decir? No, que vos decís que a mí me gusta el pleito. Lo que pasa es que yo soy de una filosofía. Esto es un trabajo, no es un club para hacer amigos. Y cuando uno trabaja en desarrollar estrategia para campañas electorales, desarrolla campañas para ganarlas. Y para ganar, uno tiene que tener enemigos. Y si no los tenés que inventártelos. Porque si no existe un enemigo, no hay posibilidad que la tropa realmente actúe. Esto a veces a uno lo obliga a tomar ciertas poses, ciertos personajes, precisamente para fomentar este tipo de situaciones. Bueno, ¿y cuál personaje está hoy aquí? Hoy está tal cual me invitó el señor Randall Rivera, analista, que analicemos un poco la coyuntura, la situación electoral de cara a lo que se viene para febrero de 2018. Ok, usted no está aprovechando este programa para hablar bien de don Antonio, generarse algunos enemigos y entonces hacer diferenciación con el resto. En lo más mínimo. Hasta el momento creo que he sido fiel al objetivo que nos planteamos en esta entrevista. Se la mula. Iván Barrantes es el estratega que todos aman odiar. Así es. Se disfruta Matices, desde ahora están asustados, dice Mona. Bueno, Antonio Álvarez de Santi. ¿Cuál es el elemento menos candidateable de Antonio Álvarez de Santi? El elemento menos candidateable de Antonio Álvarez de Santi, yo más bien se la voy a replantear. A ver si se la acepto, vamos a ver. Esto es un tema mío ya de análisis. Y conste, yo Antonio Álvarez de Santi lo vengo analizando desde hace 3 años. Cuando llegué a Costa Rica, una de las primeras cosas que yo siempre hago es el termómetro del mercado, que llamo yo. ¿Quién es quién? Y siempre me llamó la atención que Antonio Álvarez de Santi era un candidato muy potable, con muy buena afinidad, muy bien aceptado, con muy buena percepción en el mercado. Otón Solís, un tipo que aman y odian, ¿verdad? Pero el que lo ama está súper casado con él. La figura siempre imponente y preponderante de don Oscar Arias. O sea, hay ciertos nombres que si yo retrocedo en el tiempo, con todas las investigaciones, análisis que siempre vengo realizando, siempre son constantes. Antonio tiene una gran ventaja y tiene que ver con la coyuntura país. Antonio es un empresario y gerente exitoso, y este es un país que está necesitando la mano de un gerente. Si usted analiza en retrospectiva,
Este país, quitando el gobierno de don Oscar Arias, hemos tenido a Anabel Pacheco, que era un doctor en psiquiatría, doña Laura Chinchilla, que era una politóloga, y don Guillermo Solís, que era un politólogo. Yo no tengo nada en contra de esas profesiones, pero esas profesiones no son especialistas en gestión. Y el problema de este país no es político, es de gestión, es de hacer que las cosas sucedan. El gobierno ha sido hábil en ese sentido, entonces todos sus lemas últimamente es de que hacer que las cosas sucedan, porque entendió que en el imaginario esa es la gran necesidad, el gran grito de auxilio que la gente está dando. Antonio, como gerente exitoso que es, empresario exitoso que es, cumple muy bien ese rol. ¿Qué es lo que tiene que trabajar? Bueno, su cercanía con la gente, ¿verdad? Está en un partido que es igual, el que odian y aman, ¿verdad? Por lo tanto, podrá ser muy buen candidato, pero es una mochila que tiene que administrar, o sea, que tiene que trabajar cosas más de lo que yo llamo la mano izquierda, ¿eh? Porque en mano derecha, lo que es como tecnócrata, como técnico, como ejecutivo, es una alternativa muy viable y bastante competitiva. Bueno, vea, me acaba de hacer un Figueres usted, porque le dio vuelta completamente a la pregunta y después le metió ahí que una de las cosas que tiene que mejorar es no sé qué. No. ¿Cuál es la debilidad de Antonio Álvarez de Santi? Cercanía. Empatía. Yo no diría empatía, porque una vez que lo conoces, la tiene. Cercanía. Porque empatía es cuando no la tenés. ¿Y si tiene empatía? Sí tiene empatía, claro. Construir cercanía. Construir cercanía pasa por, por ejemplo, Luis Guillermo Solís no tenía cercanía. Se la construimos. La Ruta de la Alegría, que tanto han criticado, no era para hacer carnaval, era para poner un vehículo que hiciera ver a ese candidato, que era visto como un académico lejano y que hablaba un lenguaje medio técnico, esotérico, cercano y totalmente afín al pueblo. Esas son las cosas que uno como estratega tiene que trabajar. Entonces, a Antonio Álvarez le falta cercanía. Sí. ¿Cuál debería ser entonces la propuesta de Antonio Álvarez para conseguir cercanía? Bueno, eso, Randall, realmente son las cosas que uno tiene que investigar, que uno tiene que profundizar entre lo que la gente demanda y lo que el candidato puede ofrecer. Por ejemplo, una vida comete errores estratégicos gravísimos. Johnny Araya tiene cercanía más que Luis Guillermo. Y yo no entiendo por qué en la campaña hace 4 años se la caparon. Capado totalmente en su cercanía, lo hicieron ver como un estadista presidencial, un tipo, ¿verdad? Casi que entraba como con 8 guardaespaldas a donde iba. A alguien se le ocurrió que había que hacerlo ver más estadista que cercano, siendo la cercanía su fortaleza. O sea, uno puede cometer errores dentro de la estrategia de ese tipo. Esas son las cosas que hay que evitar. Volviendo a tu pregunta, ¿qué hay que hacer? No te tengo la respuesta en este momento. Es lo que hay que profundizar con los candidatos y el trabajo que hay que hacer cuando uno entra a campaña. Pero sí, esa es la parte que él debería trabajar. ¿En la que trabajarás vos? No sé si yo, porque yo ahorita estoy como consejero. ¿Y qué aconsejas? No, él. Lo que le preguntan a uno, análisis, tipo estas conversaciones, pero realmente estamos muy temprano. Pero no estás diseñando la campaña de Antonio Álvarez. La campaña no se puede diseñar todavía. Estamos muy, Randall, 6 meses estamos de las elecciones. Es una eternidad en política. Imagínese que la campaña del PAC nosotros la diseñamos la última semana de noviembre, 1 de diciembre, para que corriera 60 días. Bueno, listo, Antonio Álvarez Santi. Sí. La gente no puedo generalizarlo. Alguna gente en Twitter está percibiendo que lo que estás haciendo en esta pregunta es hacerle toda la campaña del mundo a Antonio Álvarez Santi. No, yo dije que el tipo tiene una cualidad muy potente. Sí, pero no te pregunté la cualidad, así que no hablemos de la cualidad. Te pero deberías preguntar las cualidades para todos, tanto como para los demás. Cuando vos tengas un programa, preguntar las cualidades. La debilidad, Iván. No, cercanía, definitivamente. Okay. Tiene que verse más cercano. 2:53. Rodolfo Pisa. También la debilidad. Primero el panorama general y después la debilidad. Ok. A mí me dejó muy mal sabor la convocatoria del PUS, la primaria del PUS. Realmente yo esperaba más. Fue una primaria bastante raquítica. Se notó la falta de inversión de ambos actores. Yo creo que si Rafa Ortiz le hubiera metido un poco más de pata al acelerador, que yo ya me hubiera puesto en problemas a Rodolfo Pisa. Rodolfo Pisa no termina de ser un candidato 100% potable dentro de las estructuras más socialcristianas del PUS. Es una realidad. Bueno, de hecho fue el gran caballo de batalla a nivel discursivo de Rafa. Pero bueno, la prueba es que el 70-30 hace 6 meses fue el que se mantuvo. Eso te prueba que ni uno pudo cambiar el 70 ni otro el 30, ¿no? Se mantuvo constante porque no hubo realmente grandes variaciones, no fue una campaña de grandes saltos, ¿verdad? Contrario a la Liberación, que sí fue un sub y baja tremendo. Y las diferencias de inversión también fueron tremendas. Pisa es un candidato que tiene una gran ventaja, que es que ya corrió.
ya corrió hace 4 años y quedó en la mente del imaginario como el tipo que rescató el club y como un tipo que no lo hizo tan mal. Eso es una gran ventaja para él con respecto a los otros jugadores. Creo que su problema es que a lo interno no termina de convencer, por alguna razón, no termina de convencer. Él va a tener que hacer un trabajo. Porque ya estaba en el Libertario, ¿puede ser eso? Puede ser, habría que profundizar más en los temas internos del partido, pero no termina de convencer, por lo tanto él va a tener que hacer un trabajo mucho más fuerte hacia adentro que hacia afuera. Porque hacia afuera ya lleva cierta ventaja, lleva cierto camino recorrido con lo que hizo hace 4 años, como es percibido, cuando uno analiza los negativos, positivos, o sea, está con una base buena para trabajar. Su problema es a lo interno, donde tiene que trabajar fuerte, un PUS que proyectaba más cosas, y la convocatoria de la primaria fue mucho menor que la votación que lograron la municipal, ya eso te dice muchas cosas, porque típicamente... Y fue menor hace 4 años también. Exactamente, típicamente la votación municipal te marca un poco por dónde anda el voto duro partidario, ¿verdad? Cuando sales menor a eso, lo que te está diciendo es que algo hubo a nivel de organización, de inversión, de que no fuiste capaz de... Sí, no tenían plata. Bueno, pero es un problema. Es un problema porque las marcas se construyen invirtiendo. Yo no conozco ninguna actividad del ser humano donde usted construya una marca persona, marca político, marca lo que sea. Pasa que a los políticos no les gusta que uno les hable así, pero son marcas, personal branding se llama eso, o sea... su nombre y apellido construye un imaginario en el cual se posiciona de cierta forma en la cabeza de la gente y uno lo interpreta de esa manera. Por eso se dice que los políticos más que personas son personajes. Él tiene que hacer un trabajo muy fuerte ahí, tiene un activo muy potente que él lo ha logrado hace 4 años. Si no le mete gasolina al auto, se le puede quedar varado. ¿Qué necesita, le pregunto a Luisca, qué necesita el PUS para ser el partido grande del bipartidismo de años atrás? Que desaparezcan otros partidos. Es diferente el escenario. Es diferente el escenario. Ahorita desaparecen nosotros, habrá 2. Exactamente, es diferente el escenario y el PUS pues pasó una crisis bastante fuerte y creo que es admirable la forma en que han logrado ir saliendo y por lo menos se posicionan ya como una opción. Hace 8 años no estaban en el mapa, ¿no? Hablemos del PAC. Sí. ¿Me firmás si afirmo lo siguiente? Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Wilmer Ramos, Tom Solís. Sí, totalmente. Okay. O sea, eso es así. Eso es así. Sí. Claramente. Claramente. ¿Qué pasó, don Glenn? 4 segundos. Sí, eso sí, por supuesto. Ahorita es un tema de producción interna. Ya. Es que me apuntaron en la pizarra, dura 4 segundos y me quedé un poco guindado. ¿Cómo ves esa convención? Va a ser una convención muy competitiva. Cualquiera podría pensar que Carlos la gana, pero cuando las primarias o las internas son muy cerradas, cualquier cosa puede pasar. Ese partido ya lo vio hace 4 años, donde la favorita, según todas las encuestas, según con quien usted la hablara, era Epsi Campbell, y gana Luis Guillermo Solís, y de hecho Epsi queda tercera. La competencia entre Luis Guillermo y Mendoza, que eran 2 tipos que parecía que no pintaban mucho. Ese tipo de situaciones se puede dar. Lo que sí es un hecho es que Carlos ha tomado la bandera de la continuidad del gobierno. ¿Cuál es la debilidad de Carlos? A mi gusto, yo que lo conozco bien porque trabajo conmigo. Ustedes trabajaron juntos mucho tiempo. Sí, cuando yo llegué y tomé a cargo todo el tema estratégico de la campaña, él quedó a cargo de comunicaciones. Podríamos decir que me reportaba a mí, aunque no le gusta eso, pero bueno, será otro tema de conversación. ¿No le gusta reportarle a nadie? No le gusta que digan que me reportaba a mí. ¿Por qué? Porque, digamos, por la forma en que terminó todo este tema con el PAC, yo tengo mis problemas ahí, mis temas con el PAC. No, entonces, sí, claro. Hay gente que te odia del PAC. Sí. Y de casa presidencial también. Deben haber uno que otro, ¿verdad? ¿El presidente? No, el presidente. ¿Te sigue llamando? No seguimos hablando, sí, claro que sí, somos buenos amigos. Yo te pregunté que si le dabas consejos también al presidente. Para que dar consejos suena así, como que lo llaman a uno para ver qué hace, ¿no? Pero evidentemente cuando hay una relación... Hombre, pero le das consejos a Antonio Álvarez, le das consejos al presidente. Hablo con Otto, hablo con Rafa, hablo con Humberto, o sea, cuando uno trabaja en esto, habla con todo el mundo. Un momento, Iván, sí. Vamos a ver, yo soy un consejero de Antonio Álvarez, fue lo que dijiste, ok. Listo, ahí a ese le das consejos. Sí. ¿Le das consejos al presidente? No, conversamos. Yo no puedo darle consejos al presidente. Si tiene su equipo. Conversamos, entre las conversaciones yo le doy puntos de vista míos. Ahora no tanto, antes más. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el presidente? ¿Qué? ¿6 meses? ¿6 meses? Sí. Ok. 6 meses.
de cosas así técnicas, pero así de bromas, de cumpleaños, cosas de esas, siempre presente. Sí, le hablaste en el cumpleaños. Sí, claro. 2:59. Estábamos hablando preguntando sobre Carlos Alvarado. Sí, entonces Carlos ha construido toda su candidatura alrededor de la continuidad del gobierno. Como les dije hace un rato, una apuesta bastante arriesgada, osada, porque dice el gobierno, por A o por B, la gente de memoria corta, va a quedar lo que quede en los últimos 6 meses. Si en los últimos 6 meses tiene problemas, inclusive por variables macro que no pueda controlar, eso le va a pasar factura, porque nadie quiere la continuidad de lo que no está funcionando. Ahorita hace sentido porque pareciera que está funcionando en el imaginario por la alta aprobación que tuvo el Guillermo, pero ahí es donde está el error conceptual, y es algo que por eso a mí mucho PAC no me quiere. Las elecciones no las ganó el PAC, las elecciones las ganó Luis Guillermo Solís. La gente no votó por las ideas PAC, votó por el liderazgo y la personalidad del presidente, lo cual se demuestra hoy con esos porcentajes de aprobación que tienen. Por lo tanto, ese liderazgo y esa empatía no es endosable así como que automáticamente al candidato que sea PAC. Welmer Ramos. Welmer lo conozco bastante bien también, es un tipo bastante agradable, bastante sencillo, su propuesta es muy honesta, muy del PAC ortodoxo, de Otón, ¿verdad? Pero parece que tiene su gente. Yo creí que iba a ser más iba a generar menos volumen. Tiene gente orando por él. Exacto, bueno, quedó claro en los volantes esos religiosos. Welmer ha hecho un trabajo interesante, ha trabajado bien. Yo no pondría las manos al fuego en esa convención porque gane Carlos así tan fácilmente, no. ¿Cuál es la debilidad de Welmer Ramos? Es un poco, yo no sé si debilidad, pero le falta energía falta energía. Es una propuesta muy flat, que puede ser muy atractiva dentro de un mundo PAC más ortodoxo, pero ya de cara a una elección nacional se puede quedar en una candidatura muy flat, ¿verdad? Muy que no despega porque le faltan emociones. Muy plana. Sí, muy plana, correcto. Son las 3:01. Déjame ir a la pausa comercial antes de seguir con los otros precandidatos, pero antes de la pausa quiero decirte algo, por favor, don Glenn. Somos Trending Topic. Eso. Hace 20 minutos. Muy bien. Ahí está el Turn Down for What de todos los oyentes de Matices para Iván Barrantes. Muy bien. Excelente. 3:02. Vamos a la pausa. Tiene que escoger la canción de cierre. Sí. Que no sea esta. 3:02. Vamos a la pausa. Volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. De la tarde con 5 minutos. Regresamos a Matices. Iván Barrantes nos acompaña. Antes de pasar al siguiente, ¿te quedó algo pendiente cuando estábamos hablando sobre el PAC, don Iván? Estamos. Vamos de una vez con otro candidato. Seguimos con el PAC. Pendiente del PAC? Sí, no terminé de responder. Que Carlos apuesta a la continuidad del gobierno, tanto así que tiene el mismo equipo trabajando. La agencia Madison, la productora es la misma, la agencia de investigación es la misma. O sea, los tonos de la campaña son los mismos que se trabajaron. De hecho, el comercial que lo vi hoy en la mañana, prácticamente es una secuencia de lo que se había hecho con... ¿De la secuencia? La secuencia, o sea, es prácticamente montarse... Y ya sabían, Iván, porque le tomaron... Es montarse sobre una estructura que ya existía. Para los que me pongan que cajita blanca no, esto es sarcasmo, por supuesto. A mí lo único que yo podría decir de esa campaña es que podría ocurrir algo como lo que ocurrió en el 2009 en Chile, cuando Bachelet sale del gobierno con 85% de aprobación, una cosa histórica, y fue incapaz de endosarle todo ese liderazgo y toda esa popularidad al candidato Eduardo Frei, que sacó un 26% en primera vuelta, logró ir a segunda, grandes penas contra Piñera y prácticamente en la segunda vuelta lo liquidó. Yo de esa campaña que participé muy activamente con la candidatura de Marco Enríquez, que logramos el tercer lugar con 20%, una candidatura que fabricamos de la nada. Acuérdate que en Chile con 50.000 firmas sus candidatos, tú necesitas partido.
ahí yo empecé a entender que las campañas se pueden construir desde la construcción de demanda más que desde la oferta o la estructura que llaman. Me quedó muy claro de que hoy por hoy los liderazgos y esto que si te apoyo, todo casi que por automático se van todos los votos, eso no existe ya. Realmente los liderazgos, las empatías, el carisma no es endosable. Y hoy por hoy, exceptuando a don Oscar Arias, que es una realidad totalmente aparte contra el resto de los políticos, Luis Guillermo Solís es el político mejor posicionado de este país. La gran apuesta del PAC es que ese liderazgo lo subvencione, pero la gran pregunta del millón es si uno de sus dos candidatos tiene la capacidad o esa energía, porque eso es un tema de energías, de poder capturar la energía que tiene hoy el presidente, que hasta se traga una avispa y todo el mundo le aplaude ahora. O sea, el tipo entendió que tiene que volver al rol de campaña donde él prácticamente se maneja con maestría, ¿verdad? Juan Diego Castro Fernández. Juan Diego Castro, bueno, Juan Diego Castro es una candidatura totalmente predecible. Son estas candidaturas que nacen de la nada, estos sujetos que se declaran anti-establishment, que van al choque, que son frontales, que su negocio es que los vean antisistema. Entre más transgresor mejor. Eso le construye muchos adeptos, muchos seguidores, que están de acuerdo en este tono, porque es lo que quisieran hacer, pero no hacen, porque tienen que pagar cuentas, ¿verdad? Pero son candidaturas que en el tiempo, cuando son víctimas del mismo desgaste que una campaña implica, empiezan a perder su encanto. A no ser de que entonces venga las variables que son las que determinan una campaña. ¿Quiénes son los que están detrás? ¿Quiénes dirigen? ¿Quiénes son los mariscales de campo? ¿Quién es el equipo? ¿Dónde está la estrategia? Es muy fácil surgir de la nada a punta de redes sociales, donde ahora cualquiera tiene tribuna y reclamando el sistema y criticando a un partido o a una persona. Pero de eso a ser sostenible y poder administrar y soportar el desgaste propio de una campaña, son otros 100 pesos. La campaña de Juan Diego, bajo esta lógica de que va a haber un primer lugar muy establecido y una disputa de 4 por un segundo lugar, yo quiero ver un enfrentamiento Otto Guevara-Juan Diego Castro. Eso es de, como dijo yo en un artículo que escribí, eso es de sentarse con palomitas y tirar barro. Son dos personajes macho alfa, muy similares, con un discurso disruptor y transgresor muy similares, con diferentes estilos, pero en esencia apostando a lo mismo, que son cambios radicales en el sistema. La debilidad de Juan Diego Castro. Por la boca muere el pez. Lo veo muy susceptible, reacciona con suma facilidad, y por la boca muere el pez, y eso en campaña política es pecado mortal. O sea, su misma fortaleza puede convertir en su debilidad. Puede convertir en su debilidad, puede llegar a ser autoflagelante inclusive. Otto Guevara. Otto Guevara, ese es un personaje interesantísimo, yo lo conocí muy bien, antes de las municipales construimos una relación bastante buena, lo considero un buen amigo. Otto es un tipo que entendió que él se debe a su público. Cuando usted ve la performance que él ha tenido en la Asamblea Legislativa, con todas las cosas que hace, él está hablándole a su público. ¿De qué tamaño es ese público? Esa es la gran pregunta del millón. Pero pareciera que no es nada despreciable. Pareciera que estamos hablando de un número entre el 8 y 10%. Cuando uno es consistente, en estrategia hay una regla. Foco. Si usted se pone un objetivo, usted define claramente a quién le quiere hablar y usted es consistente en el discurso y en el relato y aprende a tener enemigos, que Otto debe tenerlos entre los taxistas, los sindicalistas, los empleados públicos, yo tendría seguridad, si fuera él. Él no la tiene, creo. No sé, yo la tendría. Si usted es consistente y aprende a administrar a sus enemigos y no es veleta, tarde o temprano los frutos vendrán. Es como jugar ajedrez. Si usted es consistente, la línea de juego que usted estableció en la jugada 15, 18, proyectándola a 50, la victoria vendrá. Y yo creo que lo que aprendió Otto después de 4 derrotas, donde su gran debilidad fue ser veleta, precisamente, también el camaleonismo electoral que le llamaba yo, creo que aprendió eso y hoy por hoy usted lo ve totalmente enfocado. Su gran debilidad, su partido. Es un partido que no existe como estructura, por lo tanto el músculo que se necesita a última hora para poder mantener lo que a nivel de marca uno ha construido como demanda, se le cae. Entonces yo le podría decir que Otto, si marca 10, va a terminar teniendo 6 porque 4 puntos no los pudo movilizar por falta de recursos, por falta de estructura, por falta de gente, pero lo daban por muerto y ahí está el protagonista. Natalia Díaz. Natalia es una figura muy interesante, joven, muy inteligente, muy capaz.
Creo que como proceso de lanzamiento y de ser más protagonista está haciendo lo correcto, de ir a competir en una primaria, de ir a retar, ¿verdad? Al señor feudal, que llamo yo, ¿verdad? De esa finca. Podría dar la sorpresa, de nuevo, es una primaria interna. Va a ser difícil, pero va a quedar muy bien posicionada. Va a quedar más conocida. Natalia tiene 32 años, tiene todo un futuro por delante. Si lo sabe hacer, es la heredera natural del liderazgo que tiene por hoy Otto Guevara en ese partido. Entonces, si Natalia se plantea un proyecto de 8 años plazo, que en estrategia todo es a largo plazo, nada es cortoplacista, tiene mucho futuro. Edgardo Araya en el Frente Amplio. Bueno, Edgardo representa al Frente Amplio, pero el Frente Amplio está dividido. ¿Cuál Frente Amplio, verdad? Si el del IGE, el del otro. La bancada no ha dado los frutos o el rendimiento que la gente esperaba. No se observa un liderazgo ahí. Yo creo que Edgardo se está echando el equipo al hombro para sostener la burra, que llamo yo, y tratar por lo menos de mantener un 5 o 6% de votación, 3, 4 diputados y que el partido no quede tan mal parado para que la plataforma de José María Villalta para el 2022 no sea tan débil, ¿verdad? Ok, es la transición. Totalmente la transición. Villalta no es tonto, él entendió que una candidatura frente amplista en un gobierno PAC con la performance que tiene Luis Guillermo Solís no tenía mucho futuro, entonces prefiere aguantarse, tener ese protagonismo como diputado, repetir la fórmula, ¿verdad? Donde ese protagonismo le permite posicionarse y en el 2022, apostando a que sea un gobierno de liberación o del PUSC, poder ir con toda su retórica antisistema de nuevo y ser atractivo. Eso justamente te iba a preguntar. El Frente Amplio, particularmente a José María Villalta, ¿le serviría que Liberación Nacional o el PUSC sea quien gane las elecciones? Totalmente, porque entonces, de nuevo, estos son propuestas que necesitan siempre un enemigo para poder triunfar. Me acuerda mucho la concertación en Chile, mientras vivió Pinochet. Usted puede ver ese experimento donde la democracia cristiana convive con los socialistas y los comunistas. Murió Pinochet y se desmoronó eso, y hoy por hoy es todo un revoltijo, ¿verdad? Con todos sus problemas de identidad y liderazgo. De nuevo, a veces uno necesita que existan ciertos enemigos para poder existir como propuesta. Cuando ese enemigo no existe, usted como propuesta se derrumba, porque pierde la razón de ser. Déjame ver si entendí nada más y echarme un toquecito para atrás para ser justo. La debilidad de Otto, el partido. La debilidad de Otto es el partido. La debilidad de Natalia. La debilidad de Natalia es Otto. O sea, mientras exista Otto, es difícil que una figura emergente como Natalia Díaz pueda surgir. La debilidad de Edgardo Araya. Más que debilidad, yo creo que Edgardo está claro que él tiene un rol de sostener el partido, poder rescatar algo. Es un partido que no tiene fuerza en este momento. Es el sacrificio que le pidió el partido. Yo no sé si se lo pidió el partido, pero en la realidad es eso lo que va a suceder. Él va a luchar, va a tratar de hacer todo lo posible porque el partido logre un resultado decente y entonces no la tengan tan cuesta arriba para el 2022. Pero es muy difícil que Edgardo, que tiene que darse a conocer, tiene que construir su personaje, no lo tiene muy claro, ¿verdad? Muy definido, muy construido, realmente pueda, y con el performance que ha tenido este partido, con tantas expectativas que construyó, pueda realmente reinventar y hacer una reingeniería de todo eso. Rodolfo Hernández. Con el doctor es un caso interesante, porque en el mundo político lo crucifican, ¿verdad? Porque el hombre se retiró hace 4 años, pero en el mundo real eso es un dato, no existe. Es un tipo con buena imagen, el doctor, así le dicen. Pero de nuevo, no hasta tiene... él el doctor era otro. Exactamente, eres el doctor. Es que, Randall, esto hay que entenderlo, o sea, esto no basta con ser buen profesional, con ser una buena persona, o sea, en esto hay que tener eso que yo llamo energía. O sea, que son aquellas cosas que usted no sabe qué es, pero usted ve a la persona, usted la escucha hablar, usted la ve desenvolverse, usted dice, tiene esa milla extra que se necesita para poder mover emociones. Y ahí el doctor se queda. Muy buena persona, muy buen profesional, pero le falta. Que lo pueda desarrollar es lo que entonces un estratega, alguien que trabaja en lo que yo hago, es lo que tiene que venir a ver cómo lo consigue, o a veces no se puede conseguir, ¿verdad? Pero parte de la magia de esto es esto. Recuerde que los candidatos no valen como personas, valen como personajes. Y como en el teatro, el personaje vale por su guión y puesta en escena. Un muy mal actor con un muy buen guión la puede lograr. Un muy buen actor, si no respeta el guión, la puede fallar. Otto Guevara, ejemplo. Muy buen actor, nunca respetó los guiones, ahí están los resultados. Un más o menos actor que respete muy bien el guión puede lograr buenos resultados. Esta combinación de personaje, guión y puesta en escena
La combinación óptima de esas tres variables es lo que permite triunfar en una contienda electoral. Pero entonces Rodolfo Hernández puede ser un buen personaje. Habría que construir el personaje. Ok. Es una buena personaje persona. En construcción. Si es una una muy buena persona, sí, no me cabe la menor duda. Aún no es un buen personaje. No, ese es el trabajo que habría que hacer. Ok, no tiene una buena puesta en escena porque el partido es muy pequeñito. Exactamente. Ok, y no tiene un guión aún. No hay un relato. Ok, ahora, no hay un relato, con el triunfo de Pisa podrían encontrar un relato interesante, que es recuperar el verdadero socialcristianismo en el Partido Republicano. Ahí podría haber una meta interesante que explotar, ¿verdad? Pero ahí se autoeliminarían los dos. Es bueno. ¿Verdad? Pero esas son las cosas que entonces, si yo soy otro de los que aspira a ese segundo lugar, como Juan Diego Oyoto, y veo que esa es la situación, tengo que moverme de cara a esa realidad, de ver cómo la potencio, porque en este negocio a veces divide y vencerás, ¿verdad? Yo tengo la percepción de que lo que ha buscado en algún momento Liberación Nacional es polarizar esta elección entre Antonio Álvarez, Juan Diego Castro, para desaparecer un poco la sombra del resto que puedan ir robando votaciones. Yo creo que Liberación ahorita está en un proceso de reconstrucción de los resultados de las internas. Todavía. Claro, esos procesos pueden tomarte 3 meses, perfectamente. Recuerda una cosa, Randall. Liberación Nacional es un partido con vocación de poder. No es el PAC, que es un partido que apuesta más a su testimonio ideológico, ético, moral, ¿verdad? Liberación Nacional es un partido con vocación de poder. Cuando existe vocación de poder, la lucha por el poder y las competencias internas son más complejas y toman más tiempo. No es que sea malo ni bueno, es una realidad. Y eso fue el 2 de abril. Estamos hablando que han pasado 2 meses. Esos procesos toman hasta 3. ¿Por qué? Porque te diste golpes, te diste patadas, hay raspones, hay heridas, hay que reconstruir, hay que unir de nuevo. Oye, las patadas de la última noche fueron patadas. Claro, porque es una competencia y muy cerrada. Es que de nuevo, aquí no vinimos a ser amigos, aquí vinimos a competir por triunfar. Entonces, cuando eso sucede, toma cierto tiempo reconstruir de nuevo, lograr nuevos acuerdos, y yo creo que el partido, como usted lo ve, y usted ve todas las acciones del partido, ese es su foco, y creo que está en lo correcto, porque la gran fortaleza del partido es ser el partido más grande de Costa Rica. Si no lo reconstruyen, están atentando contra su fortaleza. Entonces creo que está en lo correcto. Yo creo que no han entrado la dinámica todavía de como vos la explicaste ahora. Nos quedan 4 minutos y tengo una infinidad de preguntas y de comentarios en redes sociales. No va a decir que son 4.890, pero todo un montón. Paulo Rojas dice, Paulo Rojas y Tucán, los dos. Tucán dicen, es un clientazo suyo, ¿eh? Tucán es un clientazo, sí. Tucán y Puaz. Y los saludo. A Puaz no tengo el gusto de conocerlo personalmente, a Tucán sí, pero le respeto el anonimato de su red social. Dice Iván que en estrategia todo es a largo plazo, pero que en 6 meses es una eternidad para la campaña. Dice Pablo que él se quedó en las mismas, que si usted no es contradictorio al hablar en que estrategia a largo plazo, que 6 meses es una eternidad, y permítame que Luis Guillermo Solís sea presidente en 1 año. Sí, pero hay que entender qué es largo plazo en política. En política 30 días es largo plazo, 1 semana mediano, y el corto plazo es ya, 1 día. Okay. En 1 día te puede cambiar todo. Claro, pero cuando diste el ejemplo de Natalia hablaste de 8 años. Sí, porque ahí hay que reconstruir un partido, ahí hay que construir un personaje, ahí hay que conseguir financiamiento, hay que pagar una cuenta por pagar, por cobrar, cuenta por pagar de 1.500 millones. O sea, cuando uno entiende la realidad donde está metido, los tiempos varían de acuerdo a esas realidades. Y la situación del libertario, el único que la puede rescatar financieramente con una candidatura es Soto. Dice Carlos Reyes, en primera gana Liberación, en segunda ronda no gana Liberación. Depende de quién sea el candidato en la segunda ronda. ¿Con quién no ganaría? Le ganaría a Juan Diego. ¿Le ganaría a Juan Diego? Sí. ¿Y a quién no le ganaría? Le ganaría a un Frente Amplio, le ganaría a un PAC. Un momento, para apuntar eso, con la fecha. Si van a segunda ronda, Antonio Álvarez le ganaría a Juan Diego Castro. Sí. Acércate al micrófono. De hecho, la última encuesta del CID así lo presenta, que Antonio gana en todas las elecciones. Sí, pero no en encuesta, quiero saber lo que usted piensa. Antonio Álvarez le ganaría a Juan Diego Castro, Antonio Álvarez le ganaría al Frente Amplio, Antonio Álvarez le ganaría a Carlos Alvarado o a Wilmer Ramos. Sí. Antonio Álvarez no le ganaría a Pisa. Competirían fuertemente ahí. ¿Quién le ganaría claramente a Antonio Álvarez en segunda ronda? No está claro hoy. ¿Pisa es el que más se acerca? Sí, es el que más se acercaría, pero le costaría mucho. Dependerá mucho de cuánto daño le haga o no al republicano. Mula dice, hasta ahora, ¿cuál sería el candidato por el que los anti-establishment votarían? Hay 4 opciones. El PAC, Otto, Pisa y Juan Diego. Dice Volcán Poad, las expresiones de Juan Diego Castro lo hacen más espectáculo que algo realmente serio y consistente.
Vamos a ver. Ángel Madrigal dice que vos sos medio litro de miel con De Santi hoy en el programa. No, sí, normal. Víctor Zúñiga, la miel normal. Normal. Dice Víctor Zúñiga, hola Randall, excelente programa. Yo creo que Liberación debe cambiar mucho su imagen si quiere ser gobierno. Dice, dame un segundo. El PAC es un partido frígido, dice Poad, Ramos tiene oportunidad. Esa expresión no la conocía para el PAC, pues está buena. Dice Roberto Lobo que yo traiga invitados más imparciales. Al joven se le sale por los poros lo toñista. Yo no tengo problema con ni dónde trabaja ni las identificaciones de mis invitados. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque al inicio del programa lo dejé claro. Sí. Diferente es si yo vengo y le digo, bueno, va a analizar imparcialmente todo y a la mitad... pero de nuevo, no. yo le digo a los radioescuchas, cuando uno esto es como el famoso cuento que uno manipula las encuestas. Uno no puede manipular las encuestas, porque la investigación es lo que le da la base a uno para los planes que uno determina. Manipular los números es hacer el harakiri, es dispararse en el pie. Entonces, cuando uno analiza el mercado, los actores, no puede ser parcial, tiene que ser total y completamente objetivo, porque la objetividad es el principio sobre el cual uno puede construir una estrategia correcta. Por lo tanto, aquí no hay parcialidad, aquí hay una realidad de mercado que tiramos a la mesa. Y la realidad del mercado es que el partido más grande de este país es Liberación Nacional, y que si el segundo lugar no logra una masa crítica importante, puede ganar en primera vuelta Liberación, por el contexto en el cual se están dando las cosas. Dice Miguel Caravillas, Iván es un estratega cuyo análisis genera controversia, pero no se puede negar que sus ideas y sus análisis hay que escucharlos y considerarlos. Y Johnny Vargas dice, Iván olvida al referirse al doctor Hernández que en las elecciones pasadas, si no hubiese renunciado abruptamente, hubiera sido al menos el segundo lugar. Eso no se sabe porque no se mantuvo. Hay candidaturas que pueden empezar bien, pueden proyectarse bien, pero no son capaces de sostenerse en el tiempo. A mí me da la impresión de que el doctor, y esa acción de esa renuncia 1, 2, 3 veces, te demuestra que al calor del juego y de los golpes, quién sabe si hubiera aguantado el trajín. Es muy fácil, en esto, Randall, es muy fácil ser capitán después de la guerra y entrenador después del partido, ¿verdad? Pero las lecturas de juego que uno tiene que hacer hoy, de cara a febrero, no son cualquier cosa, porque se está en juego muchas cosas, mucho dinero, mucha inversión y muchas expectativas, ¿verdad? Es más fácil juzgar después del resultado. Entonces sí, Luis Guillermo que ganaba fácil porque todo el mundo quería fuera Liberación. Es muy fácil decirlo ahora. Pero, si usted viene aquí en octubre y el hombre marca 3-4% que le dice el candidato de margen de error, invito a cualquier radioescucha a ver qué hubiera planteado en ese momento. 3:25. Iván, muchas gracias por venir hoy. No, muchas gracias, Randall. Siempre un placer aquí estar en este programa. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en redes sociales, al aire, en vivo. Hoy en la noche la repetición de este programa en Canal 2 a las 8, a las 9:30 la repetición en Canal 2. Los invito además mañana, Matices, 2 de la tarde. Alfredo Hasbum, el ministro de Trabajo, estará con nosotros, ese al que UCAEP acusa de violar la independencia de la Caja y motivo por el cual abandonaron la mesa de negociación sobre pensiones. Estará con nosotros aquí don Alfredo. Y bueno, Iván, ¿cuál canción escogiste para irnos? Con un grupo que me encanta a mí, me gusta mucho, es una mezcla de rock, electrónica, un poco hay influencia de Radiohead, todo este rock inglés, ¿verdad? Yo soy muy de esa onda. Muse, Starlight. Starlight, 3:26. Feliz tarde, hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.